Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por venir, como siempre. Voy a dejar esto aquí. Bueno, gracias a Ontieria Circus, también como siempre. Y yo os quería comentar, bueno, Marta, Blanca, Vives, son hermanas a las que yo conocí a través de un artículo en una revista y me pareció que tenía una historia de profesional y de emprendimiento como muy entretenida y muy bonita, y dije, bueno, pues la verdad es que vamos a contactarlas a ver si les apetece venir, y efectivamente dijeron que sí, y aquí estamos. Y antes de nada, como siempre, dejarme que os hable de nuestro número de Bizum, que supongo que os lo sabéis de memoria, 03634, y como sabéis, cualquier cantidad, cualquier euro nos viene fenomenal. Si os apetece colaborar con nosotros, os gusta lo que hacemos, pues nos ayudáis un montón. Dicho esto, lo primero que hacemos siempre cuando bueno, tenemos alguna presentación es intentar primero conocer un poco más de la parte personal y profesional de por qué nuestros invitados han decidido estudiar o hacer lo que hacen. Entonces, en el caso de, no sé si habéis leído un poquito de la pequeña biografía que ponía la invitación, Marta es de formación periodista, actriz, guionista. Y Blanca es de formación abogada, que además bueno, estuvo ejerciendo muchos años en un despacho muy importante, no este, pero otro también muy importante. Y bueno, contarnos un poco el porqué del... Bueno, primero, ¿por qué decides estudiar periodismo? ¿Y por qué decides dedicarte a lo que te dedicaste? Bueno, buenas noches, no sé si me oís bien. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir. Siento que os doy la espalda. Bueno, primero de todo, Oviedo es una maravilla y estamos muy contentas de que Ana ese día nos contactara. Para nosotras es algo muy chulo cuando pues, tenemos la oportunidad de conocer a gente nueva y de viajar a lugares pues, que no forman parte de nuestra rutina diaria, porque al final es crecer. Y en mi caso, yo estudié periodismo por algo muy básico, que es que me gusta mucho escribir desde que tengo 9 años. Para mí fue mi vía de escape. Sufrí muchísimo bullying en el colegio y la única manera que yo tenía de expresarme era escribiendo. Y desde ese momento pues supe que probablemente mi carrera tendría que ver con la creatividad, la imaginación y la escritura. Así que estudié periodismo, pero cuando estaba haciendo las prácticas en el Telenoticias me di cuenta pues, que me gustaba más escribir ficción que realidad. Y ahí estudié arte dramático y por el camino empecé a descubrir toda la parte de guión y fue bastante orgánico y natural. Esta es el principio de mi historia. Blanca, ¿y tú? Y yo por mi parte, bueno, primero de todo también gracias a todos y todas las que estáis aquí. Qué convocatoria que tiene la Fundación. Creo que es por el buen trabajo que hacéis, sin duda. Así que muchas gracias. En mi caso es una muy buena pregunta que yo no sé por qué estudié Derecho. Yo también me la hago muy a menudo esa pregunta. Yo creo que como tantísima gente, pues estudié Derecho porque era una carrera que me dijeron que tenía muchas salidas, que bueno, pues yo encontré una salida y me fui. Pero en ese momento, pues bueno, parecía como una carrera muy estable y con una serie de habilidades que también me decían pues que de alguna manera te organizaba la cabeza, ¿no? Y en un momento en el que pues yo tenía 18 años y tenía muchísimos intereses y había muchas cosas que, pues mira, pues por suerte mía se me daban bien y me motivaban, decidí probar una carrera que yo creía que no me cerraba a nada en concreto, sino que bueno, pues me daba la posibilidad de explorar cosas distintas. Entonces yo empecé a estudiar Derecho sin tener ni idea realmente de lo que era la profesión de abogado, y luego cuando empecé en un despacho, a pesar de que estaba en un despacho que para cualquier persona que estudie Derecho y quiera ser abogada pues era un muy buen lugar y estaba rodeada de muy buenos profesionales, pues yo no sentía que realmente a mí fuera algo que me estuviera motivando. Y no en un sentido como muy vacío de la palabra, sino en un sentido real de que yo había una serie de habilidades mías, especialmente las que están relacionadas con la creatividad,
que notaba que no se estaban utilizando. Y entonces ese fue un poco el motivo por el cual empecé a plantearme la posibilidad de dejar el mundo del derecho. Porque además has sido profesora en ESADE. Sí, principalmente por el hecho de que no tenía un interés específico quizás en el derecho laboral en concreto, que es a lo que me dedicaba. Intenté encontrar como diferentes cosas que me pudieran aportar una motivación, y una de ellas era todo el tema de la inteligencia artificial, que en ese momento pues no era algo que estuviera muy en boga, lo está mucho más ahora, pero en ESADE salió una asignatura que era sobre inteligencia artificial y tecnologías disruptivas, y a mí me interesaba mucho la parte que tiene que ver con la filosofía que hay detrás de esto y la ética. Y entonces yo daba una sección que era pues, la ética en la inteligencia artificial. Entonces, en un momento determinado, decidís que queréis un cambio. Entonces, ¿cómo es ese momento? Pues ese momento es hace 3 años y medio. Yo estaba escribiendo mi primera película como guionista y lo que veía que iba a pasar era lo que venía pasando, que era, pues yo dedicaba muchísimas horas a escribir, y en el momento en el que parecía que se iba a producir me decían, bueno, lo vamos a dejar, y en el momento que veamos que quizás tal vez se puede hacer, si acaso ya... Y esto pues la vida va pasando mientras esperas, ¿no? Y cuando iba a cumplir 33 años me di cuenta de que quería ser pues, la dueña de mi carrera, y en vez de empezar otro guión y poner una idea de ficción en un guión nuevo, puse una idea de ficción en un negocio, y De Foyer nace así. De Foyer significa el hall de un teatro, que viene de este background de guión y de arte dramático, y era un lugar que yo me imaginaba circular, donde se complementaban dos cosas. Una eran los hoteles boutique de París, que me inspiran mucho, y las entradas de los edificios de Milán, donde yo vivía, porque eran unos espacios circulares donde entras, la gente se cruza, pero luego en cada habitación y en cada puerta hay una historia distinta, una intimidad distinta, un secreto distinto. Y pensé, este es un buen modo de fusionar todo lo que me gusta hacer y de provocar que la gente que se acerque tenga que activar su imaginación, porque lo que vamos a hacer es narrativa. Y Blanca cambió la vida en ese momento. Yo creo que la historia la hemos vivido como bastante distinta a las dos, también somos muy distintas las dos, a pesar de que somos hermanas y también compartimos muchas cosas. Pero claro, yo pues estaba un poco en ese momento en el que estaba empezando a decir, oye, yo no me veo como abogada a largo plazo, hay una serie de cosas que quiero cambiar, quiero poder explotar mi creatividad también a nivel profesional. Y había probado varias cosas, había estado desarrollando la idea de una startup con un amigo, etcétera, etcétera, pero nunca realmente me había lanzado a hacer algo por mi cuenta. Y entonces un día me llamó Marta y me dijo, oye, he tenido una idea de negocio y te la quiero contar porque creo que deberíamos hacerlo juntas. Y nos citamos en una terraza de un hotel de Barcelona y Marta me lo contó, y pues fue un poco pues un momento de decir, lo veo muy claro. Y en todo este momento, ¿vosotros alguna vez os planteasteis esa pregunta que siempre te dicen cualquiera, y sobre todo a la gente joven de ahora, que es como, oye, pero tú sabes cuáles son tus talentos, en qué eres bueno, y dedícate a eso en lo que tú destacas, ¿no? Que es lo que dicen muchas veces. ¿Vosotras erais conscientes de vuestros talentos? Sería mentira decir que no, porque yo precisamente me dedicaba a lo que me gustaba, y por eso creo que se me daba mejor, porque me daba toda la energía. Lo que sí que no sabía era que me iba a gustar tanto el mundo empresarial, por ejemplo. Y yo pensaba que era horrible en números y en todo lo que tiene que ver con una estructura empresarial. Y la verdad es que me encanta. Yo un poco lo mismo y distinto. O sea, hay una serie de habilidades que sí que era consciente que tenía y también pues las había explotado, como puede ser, por ejemplo, la parte del mundo del discurso, de la oratoria, siempre me había gustado, la parte de comunicación. Pero luego había una serie de, quizás, no sé si habilidades en concreto o como un cúmulo de ellas que tenían más que ver con esta parte creativa, que quizás por el camino que yo había cogido, pues nunca las había explorado realmente. Entonces no sabía muy bien
hasta qué punto existían y funcionaban o no. Entonces, yo a lo largo del proceso que hemos vivido con Marta desde que creamos The Foyer, he reconocido habilidades mías que quizás en momentos había tenido infravaloradas, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer un poco recorrido cronológico, ¿no? Entonces, surge la idea. Vale, y vosotras tenéis vuestra vida y vuestra economía organizada y decís, no. Bueno, yo la tenía bastante desorganizada, la economía, si es que tenía algún tipo de economía. Pero bueno, hay que montar una empresa. Sí. Entonces, pues teniendo en cuenta esta problemática económica, lo que hicimos, problemática que Blanca no tenía, básicamente decidimos crear una empresa que fuera lo más sostenible posible desde el inicio. Primero de todo la creamos en un lugar conceptual, que es The Foyer, es lo que tu cabeza imagina como un hotel boutique en el que cada habitación guarda una solución narrativa para ti. Esto provocaba que no teníamos que mostrar nada ni tener un lugar físico. Y luego decidimos que lo que íbamos a hacer es lo que queríamos, podíamos y nos apetecía hacer a nosotras, por lo que no necesitábamos contar con nadie más. Nos pusimos a pitchear la idea 6 meses antes de abrir, nos fuimos a vivir juntas, estuvimos trabajando 24/7 durante 6 meses y el día que fundamos la empresa estábamos rodando un primer anuncio, un primer trabajo. Y entonces realmente nos dimos cuenta pues, de que podía ir muy bien. y en todo este proceso, ¿alguna vez tuvisteis un plan B? No. No había opción. No, o sea, creo que es algo que ninguna de las dos nos planteamos. O sea, para nosotras no existía esa posibilidad. Yo por mi cuenta, cuando decidí dejar el despacho, lo hice siendo consciente de que había una serie de cosas a las que renunciaba, que por un lado me habían dado pues, mucha tranquilidad y mucha armonía en mi vida, pero por otro lado también me causaban un quebradero de cabeza, porque para mí era muy frustrante también pensar que yo iba a vivir aquella vida a largo plazo, que lo había decidido yo y que estaba viviendo una vida que realmente pues, no me gustaba. Entonces, creo que hay un punto de sacrificios que siempre se tienen que hacer cuando tú vives la vida como quieres vivirla y cuando emprendes también hay una serie de cosas que no tienes garantizadas. Entonces, es algo que tanto yo, en mi caso, como Marta, estuvimos dispuestas a aceptar y el compromiso que tomamos en esta decisión fue vamos a muerte. O sea, esto es nuestra vida, hemos tomado esta decisión profesional, vamos a trabajar muchísimo, vamos a focalizar nuestra energía en eso y, por lo tanto, no podemos permitirnos tener energías puestas en planes B o planes C. ¿Y vuestros padres, parejas, entorno, cómo se lo tomaron? Porque al final... O sea, yo pienso, en mi caso, yo pienso como madre, ¿no? Que dices, bueno, que te viene un hijo y que más o menos dices, bueno, qué bien, ya está enfocado. Como digo yo, ya tienes un tic aquí que ya va por su cuenta. Y Esta dices, era no. Blanca. ¿Pero y cómo se lo tomaron? Pues la verdad es que yo creo que muy bien. Sí. Es decir, vieron que era algo que tenía que ver con nuestro propósito vital, porque... somos unas personas muy activas en la vida, quizás nuestro apellido ya lo lleva un poco en el ADN, y sí que es cierto que, a pesar de que Blanca cambiaba una estructura que parecía como muy segura, había mucha motivación, había ganas de descubrir todo lo que podía pasar. Nuestros padres han trabajado juntos casi toda su vida, también tienen su propia empresa, entonces hay algo como que también Que ya habéis vibraban con vivido. ello. Sí. Y luego que también ver que tus hijas emprenden un proyecto juntas, yo creo que también tiene que ser gratificante, ¿no? Sí. Sí, porque además, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que decirte que te puedes llevar fenomenal con tu hermana y decir, bueno, yo no trabajo con ella ni de casualidad, porque no... O sea, es que hay muchas... Claro. Muchos puntos que hay que unir para poder, porque bueno, es familia, es trabajo. Uno de los pactos que hicimos nosotras al principio, literalmente, fue que ambas, cada una por su parte, iba a trabajar también la parte de ser socias y familia.
y es algo que hacemos Sí. semanalmente. Sí. O sea, yo, por ejemplo, y me imagino que Marta también, nunca me habría planteado que podría trabajar con Marta. No, yo tampoco. Porque las vidas que llevábamos, las carreras que habíamos estudiado, todo era completamente distinto. Incluso durante mucho tiempo estuvimos viviendo en ciudades distintas y demás. Pero es muy curioso, yo ahora, por ejemplo, lo veo también con el tiempo que llevamos, que claro, muchas personas no tienen la suerte de encontrarse en una situación laboral con un hermano y por lo tanto hay una parte de su manera de pensar, de razonar, de vivir que nunca ven. Entonces eso es también muy interesante, poder tener esta relación adicional con una hermana, por ejemplo. Y entonces montáis, ¿cómo lo pronunciáis? De Foyer. De Foyer, cada uno como quiere. Como quiera. Y grabáis un anuncio. Sí, de presentación. Claro, queríamos enseñar lo que sabemos hacer creando un producto que ya podríamos hacer para un cliente. Por lo que decíamos antes, ¿no? A nivel sostenibilidad, pues mostrar directamente con pequeñas cosas a través de nuestra empresa lo que para nosotras es pues todo el universo que tiene la narrativa. Y nada, pues creamos un anuncio con su guión, con su tono, con su todo, y fue el modo en el que saludamos al mundo. Vamos a ponerlo aquí. People can only know you as much as you know yourself. And we see through. We see through. We see through. We're a mixture of your mom's uterus and your psychoanalyst. We recreate your inner world however your head imagines it. Here or in the metaverse. But how? With a script approach. Premise, The conflict. the context, What's at stake? the characters, The turning points. the climax. This is unique narrative. And we are the Foyer, the unique narrative atelier. We're here for the time takers, For the overanalyzers. for the second thinkers, For the plot twisters. for all those foyers out there Who are alive enough. to live on the inside with us. There's a room for you. So please, disturb. Muy bien. Y entonces, ¿os lanzáis con eso? Con eso. ¿Con eso os lanzáis? Le llamas eso, ¿eh? Con este anuncio. Qué mal ha quedado. Le han Refraseo. llamado de todo. Refraseo. Os lanzáis con este anuncio Sí. y lo publicáis en vuestro Instagram. En un Instagram que no había nada, no había ni seguidores ni nada. Y lo que sucedió es que nos contactó Hermes. Sí. Y Contra todo pronóstico. contra todo pronóstico, porque realmente todo el mundo nos decía, no se entiende, esto es muy raro, estáis locas, nunca vais a trabajar, nunca vais a tener un cliente, va mal, todo va mal ya. Sí. Y cuando vimos que llamaba o sea, no porque sea una marca relevante, sino porque de repente, o sea, alguien lo entiende de esa manera tan completa y te da un feedback y directamente te da trabajo, fue un inicio muy interesante y ese atrevimiento pues dio sus frutos. Sí. Y en realidad este anuncio es muy de Foyer. Sí. O sea, el hecho de decidir salir con este anuncio, con este guión, y que nos mantuviéramos con eso, a pesar de que cuando aún no habíamos salido y teníamos la posibilidad de cambiarlo todo, nosotras lo teníamos clarísimo, pues esa es un poco la actitud con la que iba a ir de Foyer como tal, por sí misma, y con los clientes. Entonces, que alguien vibrara con esta ideología de hacer algo distinto y de no hacer lo mismo que hace todo el mundo, de ser un poco disruptivo, misterioso, pues fue brutal. Algo que Blanca y yo veníamos criticando era el hecho de que todo se parece mucho y que a la gente le da seguridad como que todo lo puedas comparar con algo que ya existe o con algo que ya ha funcionado o que ya se ha validado. Es algo que a nosotras pues, no nos mueve mucho. Y entonces decidimos hacer algo que cada uno lo podía recibir un poco como le resonara, y por eso nuestro claim es Please Disturb, porque estamos abiertas a hablar, a discutirlo, a entendernos, a ver qué opina la otra parte, y nos lo hemos pasado muy bien gracias a haber hecho este anuncio también. He conocido a mucha gente pues
por cosas insospechadas de lo que les da esto y abres diálogos y así se forma pues un poco también la empresa. Y entonces, poneros un ejemplo de eso, de algo que, o sea, por ejemplo, en el caso de Hermès, o sea, os llama, perdonad, os llama Hermès y ¿qué os dice? Oye, Nos llama Hermès. bueno, Hermès o cualquier otro cliente, Sí. vamos a decir. Hermès nos dice que para dentro de casi 2 semanas y media, 3, el trabajo debería estar hecho. Y nunca habíamos hecho nada nosotras. Y nos lanzamos a la piscina y salió muy bien. Y la verdad es que cada proyecto y cada cliente son muy distintos. Sí, no tienen nada que ver. O sea, al final la narrativa está en muchas cosas. Nosotras hacemos pues desde la narrativa de un evento a la narrativa de una marca. Y entonces cada proyecto es muy distinto. A mí uno de los proyectos que más me gustó, también pues porque me gusta mucho leer, por ejemplo, fue el centenario de Casa del Libro, que fue un acto cultural que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que nosotras llevamos toda la dirección narrativa de todo el evento y luego coordinamos con las agencias toda la parte de producción y de comunicación. Y ahí es un ejemplo de algo pues similar y muy distinto a la vez a este vídeo que creamos para el lanzamiento, que fue Marta y yo, cuando nos enfrentamos a cada proyecto, nunca lo hacemos de una manera estandarizada, es decir, nunca sabemos exactamente qué es lo que vamos a crear, eso depende realmente de lo que necesite el cliente en cada momento. Y en ese caso dijimos, oye, si vamos a celebrar un centenario, quizás tendría sentido que hubiera un himno para celebrar el centenario, ¿no? Y en ese caso le propusimos al cliente crear un himno y ese himno lo compusimos también nosotras. Fuimos ahí, les cantamos una canción, se quedaron a cuadros. Y se hizo el himno con los 23 cantantes de musical más importantes del panorama español, con presencia de Casa Real. Si nunca nos hubiéramos atrevido a ir ahí y cantar el himno, pues nos hubiéramos perdido algo. Entonces, por eso nosotras defendemos bastante como este momento de hacer un poco el gamberro, porque al final a todo el mundo le gusta y las marcas lo necesitan y las estructuras también. Sí. Y nada, pues eso. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho con hoteles de lujo y con marcas de real estate, porque todo este mundo está realmente como muy interesado en toda la parte narrativa, porque no solo es vender pues una experiencia o unas fotos o un influencer que vaya ahí y diga que ha estado, sino que realmente hay muchísimas capas de guión que se pueden trabajar para que a nivel operacional, a nivel sostenibilidad, a nivel innovación o experiencia de huésped sea mucho más interesante. Entonces, cada proyecto es muy, muy distinto. Porque ahora que has hablado de guiones, decís un poco que vuestra manera o modo de trabajar es el script approach. O sea, que es como hacer un guión sobre, o sea, guionizar un producto o una experiencia o una empresa. Es la metodología de The Foyer. Mucha gente a veces nos pide si les podemos pasar la metodología. Y lo cierto es que la metodología es un poco como la manera de hacer que tiene cada uno. En nuestro caso es nuestra manera de hacer común. Y lo llamamos script approach porque sí que trabajamos así. Es decir, cada proyecto lo enfrentamos creando un tramo temporal, como si fuera el de un proyecto de ficción, y lo bajamos según los intereses del cliente para que se puedan usar y expandir pues, todas las capas de profundidad que hay. Y esto tiene que ver un poco también con lo que nos preguntabas antes de los talentos. O sea, nosotras cuando nos pusimos a desarrollar exactamente cómo trabajaríamos en The Foyer para cliente, lo hicimos desde esta esencia de cada una, desde los conocimientos que tenía, pues Marta con toda la parte de guión, de escritura, porque además ha publicado una novela maravillosa que se llama Una mujer con la cuna fracturada. Os la recomiendo. Y toda la parte de interpretación, y luego yo pues con toda la parte de discurso, de oratoria, etcétera. Entonces desde ahí trabajamos y hicimos algo que,
Claro, nosotras cuando empezamos a trabajar íbamos pues a París o a Londres y hacíamos un pitch y contábamos que nosotras hacíamos narrativa y nadie lo entendía. Nos decían, ¿pero qué significa narrativa? Y la realidad es que ahora hay muchísimas agencias creativas, etcétera, que hacen narrativa. Claro, yo no sé para ellos qué significa la narrativa, para nosotras significa algo como muy personal nuestro que hemos creado nosotras entre nosotras y que tiene que ver con pues esta capacidad analítica que compartimos, este pensamiento lateral, la inclusión de una idea de ficción en un negocio, y es un híbrido extraño que a nosotras nos ha salido de manera natural, y eso es a lo que nosotras llamamos narrativa. Y eso es a lo que nosotras llamamos script approach. Entonces es algo que es muy, muy único. Pero vosotros, por ejemplo, habéis trabajado con, bueno, pues eso, pues Hermès, Danone, la Casa del Libro, el Grupo Planeta también. O sea, son clientes como súper top. Sí. Y yo soy una empresita pequeña que le quiero dar pues un giro a mi empresa, por ejemplo, o a un producto que quiero sacar. ¿Os adaptáis a cualquier presupuesto? Hablamos con todo el mundo. Sí. Y lo de adaptarnos a un presupuesto realmente es un poco tricky, ¿no? Sí. Por el hecho de que casi todos los proyectos que nos llegan ya requieren de una temporalidad bastante grande y de un trabajo bastante profundo. Entonces, en muchos casos lo que hacemos es, si el presupuesto entero no cuadra, trabajamos una parte que es la más esencial para este cliente, que quizás es más pequeño. Pero hemos trabajado en proyectos más grandes y en proyectos más, no quiero decir pequeños, pues con marcas menos reconocidas o no globales. La parte de crear una marca desde cero, por ejemplo, nos encanta, porque ahí hay un momento en el que tú te reúnes con las personas que estén fundando esa empresa y que tienen una visión, y ese momento de crear eso desde cero es muy ilusionante, y luego verlo cómo acaba ejecutándose, etcétera, etcétera, pues es muy ilusionante y mucho menos limitado que trabajar con una empresa que ya está establecida y que a veces tiene como ciertas limitaciones pues legales, por ejemplo, ¿no? Que hay cosas que no pueden hacer. Y luego vamos a poner también, porque a mí me hizo mucha gracia un anuncio que yo no sé si habréis visto. Madre mía, color tobogán de piscina. ¿Qué has dicho? ¿La de Juca? Con lo bonita que es una manicura francesa de toda la vida de Juca. ¿A bien? Parece que llevas en las uñas chicle masticado. Uy, qué calorcito, ¿no? Querrás decir qué colorcito, porque vaya tela. Tía, que puedo oír lo que piensa Papín. ¿No te parece que te estás volviendo un poquito loca? Te prometo que oigo lo que piensas sobre los colores de mis uñas. ¿Qué dices? Si los extraterrestres bajaran a la Tierra, se llevarían a mi Juca, porque estas uñas son realmente de Marte. ¿De qué te ríes, Marita? No, de nada. De hecho, me voy ya que ya llega mi platillo volante. Digo, mi taxi. Esta es la campaña que hicimos con María Pombo y Neonail, y fue un proyecto bastante peculiar por cómo llegó y por la necesidad del cliente. Era un doble cliente, un triple cliente. Era María Pombo con su representante, tenían que hacer un anuncio o un contenido para una marca de pintaúñas, que siempre se había movido en un territorio bastante enseñar uñas y nada más. Y lo que ellas querían era enseñar que María Pombo tenía una capa de creatividad, tenía toda esta relación con su padre, que su padre es muy majo y tal, y dijimos, oye, pues ¿por qué no nos inspiramos en las pelis de los años 90, en ¿Qué piensan las mujeres?, que es esa peli de Helen Hunt y Mel Gibson, creo, Sí. y juntamos a la generación del padre y la hija en esta broma que ya tienen, que se van a sentir cómodos, y creamos una pequeña escena donde el color del pinta uñas sea lo más relevante y a la vez Lo menos. lo menos. Y realmente funcionó muy bien. Que esto es
otro claro ejemplo de la importancia de la creatividad en la narrativa. O sea, al final María Pombo es una influencer que tiene millones de seguidores ya y que podría haberse conformado con un contenido estándar, pues en ese caso, en ese campo también se busca la creatividad y ser diferencial, porque hay tantísimo contenido, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la parte de guión y que quisiera apostar por un contenido más creativo, tuvo mucha repercusión a nivel de sus followers, en este caso, que nunca habían tenido en cuenta esta parte, y en este caso pues había un montón de comentarios que iban destinados a esto, se hicieron un montón de artículos sobre este tema, etcétera, etcétera. Y también de repente atacó a un público que es cero directo, que es todos los padres de las chicas. Y entonces también hubo un incremento en ventas que, hecho de otra manera, nunca se habría atacado al padre. Porque luego tenéis esa información del... En este caso sí. 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 Muchas veces no, pero hay casos que sí, según la relación también que tengamos con el cliente. Sí. Y cuando nos conocimos la primera vez y estuvimos hablando de cómo organizar esto, tal, yo os preguntaba, porque es una pregunta que yo siempre me hago mucho, no tiene nada que ver una carrera profesional, como digo yo, de trabajador dependiente, que un empresario. Sí. Están muy poco valorados en este país los empresarios. Y hablábamos de la soledad y del frío que hace fuera, digamos, ¿no? Entonces, ¿eso Sí. cómo lo lleváis? Porque, o sea, es muy bonito, los clientes de los que habláis son maravillosos, pero bueno, siempre tiene que estar también ese momento de, bueno, pues me imagino que como una actriz no suena el teléfono, ¿no? Sí. Bueno, mi experiencia es distinta. A mí como actriz nunca me sonó el teléfono. Y por eso pusimos también Please Disturb, para que sonara de una vez. Y por suerte suena. Pero hay momentos, o sea, hoy cuando estábamos comiendo con Blanca decíamos, realmente lo que hemos aprendido, quizás lo más importante que hemos aprendido durante estos 3 años es el hecho de que como afrontamos cada situación depende bastante solo de nuestra actitud, porque nos pasan situaciones muy repetidas, aunque sean un poco distintas, y ver cómo las afrontábamos en el mes 3 o cómo las afrontamos ahora, se nota que ha habido un cambio. Entonces hay esos momentos como de valles y montañas que al principio a mí me daban bastante vértigo y ahora digo, vale, es un momento para aprender ¿qué podemos aprovechar para hacer ahora? O sea, hay como un pensamiento lateral, como decía Blanca, bastante activado todo el rato. Yo creo que siempre hemos hecho mucho eso. Es decir, también es cierto que tenemos la suerte de que somos dos y no somos una sola enfrentándose a todo, ¿no? Y a mí, al menos eso a mí, me ha dado mucha tranquilidad en algunos momentos porque puedes compartir las cosas buenas, pero también puedes afrontar conjuntamente las cosas malas. Y una cosa que hacemos mucho es eso, intentar entender cuál es el aprendizaje que cada situación nos aporta. Pero también es cierto que, y es algo de lo que yo no era consciente en el momento en el que decidí tan livianamente dejar el despacho, que ser emprendedor es un estilo de vida. Y entonces hay muchísima presión que recae en ti mismo, muchísima de todo, de que el trabajo salga bien, de que sigan habiendo clientes, de que los clientes estén contentos, de que la relación con la gente con la que trabajas fluctúe, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel personal, la inversión y la implicación personal que conlleva emprender es toda. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ¿habréis hecho algo distinto de lo que o sea, de estos últimos 3 años habréis cambiado algo? Yo no. Yo tampoco. ¿Y a alguien que está intentando empezar a montar una empresa, qué le aconsejaríais? Pues yo le aconsejaría, que es lo que más me ayuda a mí, y no sé si Blanca lo comparte, es que encuentre en la esencia de lo que hace algo que le parezca muy motivador y que le mueva, porque eso es la fuente constante de energía. Los talentos. Sí, los talentos y también
como algo que te interesa. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que hay momentos que pongo un poco de autocrítica porque digo que nos aburguesamos, ¿vale? Este concepto. Bueno, para mí este concepto lo que significa es cuando llevamos un tiempo haciendo algo similar y se nos empieza a dar muy bien, ahí hay que cambiar. Porque si no, la creatividad se frena. Y entonces para mí es muy importante que alguien que empieza tenga este pepito grillo que le vaya diciendo, ¿estás en habitaciones en las que estás cómodo o estás en habitaciones en las que estás creciendo constantemente? Para mí, hacer algo que te motive, te da energía y poder autocriticar si estás creciendo o estás estancado también me parece súper importante. A mí esto que dice Marta es algo que me ha causado un poco de estrés porque... Bueno, porque porque realmente habíamos tenido carreras muy distintas. Pues mi realidad y la de Marta, yo estaba mucho más aburguesada que Marta, ¿no? Es decir, el trabajo creativo en sus distintas facetas tiene unas dificultades que determinados trabajos, o al menos en el que estaba yo, pues esas dificultades no estaban, ¿no? Yo hacía bien mi trabajo y eso implicaba que yo a final de mes pues, recibía mi salario. Marta hacía muy bien su trabajo, pero no necesariamente ese guión llegaba a buen puerto o esa novela la leía la persona indicada o lo que fuera, ¿no? Entonces, el trabajo creativo a veces, lamentablemente, es muy desagradecido y por eso creo que también es tan difícil en según qué ocasión tomar la decisión de dedicarte a eso, porque conlleva un riesgo más elevado que otros trabajos. Entonces, yo en mi caso, a mí aburguesarme me gusta más. Entonces, cuando me aburgueso y digo, vale, ahora ya lo tengo todo controlado, ahora me empiezo a sentir cómoda, entonces ella me empieza ya a decir que ya vamos tarde, que ya tenemos que cambiar, que ya tendríamos que estar haciendo otra cosa que se hará dentro de 15 años, pero bueno, por eso es mi socia también y por eso me alié con ella y esto a mí también me ha reestructurado una parte del cerebro que me ha ido muy bien. Pero creo que toda la implicación que hemos tenido las dos, y ligándolo con lo que decía Marta, viene por el hecho de que realmente nos encontramos en algo que a las dos nos hacía mucha ilusión. Ilusión real de decir, oye, por mucho que hayan problemas, por mucho que haya sacrificios que hay que tomar, etcétera, etcétera, nosotras tenemos claro que esto es lo que queremos hacer. Entonces creo que tener esto es un asset que si en un momento determinado haces una empresa para ganar dinero, pues en el primer momento que no lo ganes, pues se te ha caído el plan. Entonces ya... Plan B. Plan B. Entonces, creo que eso es muy importante. Una pregunta. ¿Qué importancia le dais vosotros o ha tenido para vosotras en vuestra carrera profesional hablar inglés? Y tú además en tu caso también hablas italiano. Sí. ¿Y habláis más idiomas? Hablamos catalán porque somos catalanas, un poco de francés, pero inglés es esencial, ¿no? Sí, esencial. Para las dos esencial también porque hemos podido conocer a muchísima gente que aparte de formar parte de nuestro círculo de amigos, pues forma parte de nuestro día a día laboral. Las dos somos muy curiosas, entonces podemos hablar y llegar mucho más lejos. Y también hay como una parte del cerebro que se activa mucho más, pues sabiendo más idiomas y usándolos, ¿no? Y que siempre quisimos que The Foyer fuera algo que pudiera trabajar a nivel internacional. A nosotras. Y de hecho tenéis clientes. Sí, sí. Y cada vez más. Y eso nos motiva, es decir, nos gusta viajar, nos gusta estar con gente de todo tipo. O sea, al final hacemos narrativa, con lo cual cuanto más historias conozcamos, más gente distinta. Y muchas veces le digo a Marta, pues me ha encantado porque hoy hemos conocido a esta persona que tiene una vida tan poco común que, claro, esto te hace pensar, vale, ¿y si yo hubiera hecho lo otro? ¿Y si no hiciera esto? ¿No? Entonces esto pues siempre te hace encontrar otras posibilidades que quizás no estaban dentro de tu diccionario estándar. Bueno, es que esa es una de las razones por las que también estáis vosotras hoy aquí. O sea, claro, porque al final es encontrar esas historias profesionales y personales también, que es como otra cosa, ¿no? O sea, es explicar profesiones que no... O conocer cómo alguien se lanza a hacer pues una aventura empresarial. Sí. Y de repente pasa 1 año y medio de haber empezado con todo este proyecto y os incluyen en la lista Forbes de las 100 personas más creativas. La bomba.
Sí, Sí, estuvo súper bien, la verdad. sí. Y eso, o sea, que es que de repente suena el teléfono y rin, oye, que soy de Forbes, o cómo es. No. No. No sonó ningún teléfono No en sonó. este caso. Nos escribieron y nos dijeron que al cabo de 2 días o 3 Sí. iba a salir esto y que que formábamos parte de esta lista. Y yo creo que a nivel personal, obviamente, nos hizo mucha ilusión, a nivel empresa nos motivó muchísimo, pero lo que nos sirvió sobre todo, es para tener una exposición Sí. pues bastante validada e interesante, y llegaron muchos clientes a raíz de estar ahí. Además, es curioso porque ahora quizás me meto yo en un fregado. Voy a intentar no meterme ahí. Si dices algo tal, lo cortamos y luego pegamos. No, te pero por preocupes. ejemplo, Forbes con nosotras ha sido un lugar muy interesante porque ha entendido muy bien que era un negocio que estaba creado desde un lugar muy original y muy peculiar, y ha validado mucho, sobre todo, la parte de innovación. Y la verdad es que a nosotras nos ha ido muy bien porque el enfoque periodístico que le han dado pues estaba muy alineado con el propósito que nosotras tenemos, pues que es intentar hacer las cosas de una manera distinta, innovar. Entonces fue un buen inicio a nivel de prensa. Sí. Y como contrapunto, decir que una de las cosas que nos pasa a nosotras es que somos muy exigentes. Somos muy exigentes con el trabajo y somos muy exigentes con nosotras. Entonces, una cosa que nos ha costado y que nos cuesta aún a día de hoy, aunque estamos mejorando, es el tema de valorar las cosas. Entonces, nosotras tendíamos mucho a, cuando había un hito que se conseguía, y a estar pensando cómo teníamos que conseguir el siguiente. Entonces, esto es algo que de alguna manera, si consigues que todo lo que vas logrando se sedimente en ti, eso te da también una seguridad y una tranquilidad que es importante tener. Y luego que las cosas pasan muy rápido. Estos 3 años han sido... Y que a veces piensas, ostras, yo era consciente realmente en ese momento de que pues solo hacía 1 año y medio que habíamos empezado y estábamos en esa lista. Pues quizás no tanto. Entonces es algo que pues hoy, por ejemplo, valoramos mucho estar aquí y pues que esté toda esta gente aquí escuchando y teniendo interés por lo que estamos diciendo, porque es algo importante. Claro. Entonces, bueno, importante que nos escuchen, no lo que digo, que espero que también, pero sí, es algo que hay que tener en cuenta también. Porque una de las cosas que me comentabais vosotras es que en un primer momento os contactaban para solicitar vuestros servicios profesionales directores de marketing, y que en cambio ahora ya son los CEOs de las empresas los que os llaman. Sí, al inicio hacíamos como proyectos más concretos, pues como puede ser la narrativa de un evento o la narrativa para una campaña o un nuevo producto, y trabajando con los equipos, poco a poco lo que ha pasado es que hemos ido a un lugar más estratégico y estamos trabajando con bastantes empresas como Chief Narrative Officers, y nos dedicamos a asegurar que la estrategia narrativa se implementa pues, para que no vaya perdiendo cohesión por el camino. Y esto también ha sucedido porque hay muchos fundadores o CEOs o presidentes que están abriendo líneas de negocio nuevas o nuevas empresas, y pues nos incluyen desde el inicio. También porque al final The Foyer ha estado creada de una manera muy concreta y pues como también da sus frutos, hay algunos fundadores que también lo quieren emplear. Hay mucha presión por el tema de ser diferente. La ha habido hasta ahora, yo creo, por un tema como de estandarización, que todos los procesos de crear marcas han estado como muy marcados por unos determinados pasos, y entonces pues muchas empresas tendían a adherirse a lo que se hacía. Y ahora lo hay también por el tema de la inteligencia artificial que decíamos al principio,
porque si bien es una herramienta pues muy interesante y sirve muchísimo para el trabajo, también hay un problema de que parece que todo se puede hacer con inteligencia artificial y realmente la capacidad creativa y el monopolio creativo humano, de alguna manera, también hay que mantenerlo, porque ese pensamiento lateral que decíamos en inteligencia artificial es complicado. Que eso no quita que no pueda ser una buena herramienta complementaria, pero la originalidad es reducida, para empezar, porque parte de que trabaja desde todos los datos de cosas que ya se han hecho. Con lo cual, esa idea muy random de otro lado completamente distinto que la coja y la vea para una cosa que no tiene nada que ver, pues es complicado. Porque sí que es verdad que en situaciones de crisis una empresa lo primero que reduce es el presupuesto de marketing. Porque al final, bueno, vas... ¿Por qué eso no es buena idea? Porque yo, es que me estaba acordando, yo estudié, en mi época se llamaba Económicas, ahora sería ADE, rama empresa, bueno. Y yo me acuerdo perfectamente que una pregunta en el examen de marketing de segundo de carrera, que a mí me volvió loca, era, describe el dicho popular, el buen paño en el arca se vende. No se me olvidará, o sea, la tengo aquí, yo creo que es la única pregunta que no se me ha olvidado de un examen de tal. Qué curioso, ¿no? Sí. ¿Y qué respondiste? Bueno, yo respondí, no saqué muy buena nota, pero bueno, yo no sé si fue por esa pregunta o por alguna otra. Yo respondí que, bueno, que obviamente que no, que hay que dar a conocer, o sea, que por eso existe el marketing, es decir, que tú puedes tener un producto muy bueno, pero que si nadie lo conoce, es muy difícil que se dé visibilidad. Y hoy en día, ya, pues ni te cuento, ¿no? Porque productos maravillosos hay un montón. Muchos. Nosotras no siempre trabajamos a través de los equipos de marketing, porque a veces los equipos de marketing trabajan con agencias de comunicación o agencias creativas y recuperando un poco lo de la pregunta anterior, ahora sobre todo estamos trabajando en una parte como más de estrategia o de innovación. Entonces, muchas veces el trabajo que hacemos nosotras no se ve directamente porque se filtra por todos los ámbitos y los... De la empresa. Sí, exacto. Y sí, yo creo que cada empresa también hace lo que quiere, ¿no? Entonces, si deciden que hay que reducir en marketing, pues probablemente también tendrá sentido. Pero para mí la narrativa tiene mucho más que ver con algo... Mira, Blanca siempre cuenta una cosa que es, tú vas a una boda y te sientas al lado de una persona y te cuenta una historia memorable. De esa persona te vas a acordar seguro por lo que ha contado, porque probablemente vibraba con algo esencial. Y dará igual el marketing, es decir, el perfume que llevaba, la chaqueta que llevaba, el pintaúñas, pero la esencia directa te va a quedar. Para mí la narrativa tiene que ver con eso mucho más que con algo que tiene que ver con lo que es, bueno, el storytelling, ¿no? Que te cuenten una historia. Sí, también puede ser, pero hay algo más detrás. Sí, es que también la forma en la que trabajamos nosotras y cada vez más, y por eso también hemos hecho como este movimiento de pasar a trabajar más con CEOs, fundadores, fundadoras, etcétera, tiene que ver con un trabajo transversal. Es decir, nosotras lo que hacemos es tirar de los hilos, pero esos hilos tienen implicaciones en todas las ramas del negocio. Es decir, nosotras normalmente acabamos trabajando con la persona que, en función del tipo de empresa que sea, pero con la persona de marketing, la persona de comunicación, la persona de producto, la persona de innovación, la persona de estrategia. Entonces, no es tanto un storytelling, sino que tiene que ver con... Para nosotras tiene que ver con colocar las piezas de la empresa de una manera distinta. Es lo que nosotras hicimos con The Foyer. Es un estilo de aproximación empresarial y es lo que ahora está causando interés porque desde un inicio hace que un proyecto, una empresa, tenga una serie de assets que otras no tienen porque no han estado concebidas así. Entonces, hay retos en esto porque tiene que ver con que a veces cuando una empresa ya está creada, hacer ese hueco no es tan fácil. Entonces,
hay una labor de trabajar con los equipos, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, a nivel de creación de una marca desde cero, es muy interesante también, porque te da un game que otras marcas no tienen. ¿Y cómo os inspiráis? Porque me contabais y me hablabais de vuestros viajes, que me parece Sí. espectacular. Sí, o sea, nosotras las dos somos personas bastante abiertas al mundo. Nuestros amigos son muy distintos entre ellos, nuestros clientes son muy distintos entre ellos, nosotras somos muy distintas entre nosotras y lo que hacemos básicamente es consumir muchos estímulos, mucha cultura, leemos, escuchamos música, vamos al cine, teatro, esto 100%. Nos interesamos y preguntamos mucho a todo el mundo y luego viajamos. Y cuando viajamos, que es lo que le contábamos a Ana, lo hacemos bastante con el propósito también de llevarnos algo para nuestra parte laboral. Entonces lo llamamos Inspiration Trips e intentamos más o menos una vez al mes, si podemos, escaparnos a lugares peculiares. Sí, recientemente hemos estado como en 2 sitios porque ahora estamos desarrollando una rama de negocio nueva que no tiene que ver con la prestación de servicios, sino más bien con el desarrollo de The Foyer como marca propia, que aún no podemos decir mucho, pero ahí lo dejo. Y para esto en concreto, pues recientemente hemos estado en 2 sitios como muy dispares. Uno es Matera, que es una de las poblaciones más antiguas de Europa, y ahí estuvimos... ¿Qué dónde está? En Italia, perdón. ¿Sí? Es una maravilla, es precioso. Y estuvimos, pues Marta y yo, una semana ahí viviendo en una de las casas cueva que hay ahí, porque están todas escarbadas en la roca. Y luego dijimos, pues a esto le tenemos que poner un contraste total, y fuimos a lo que nosotras creemos que es el próximo boom, que es Seúl, en Corea del Sur. Yo estuve allí haciendo mi intercambio hace 10 años ahora, y es un sitio que es espectacular, una ciudad con un nivel de creatividad increíble, que además, como ha estado cerrada tantísimos años a todo lo que es influencia externa, es muy distinto a ir a cualquier otro sitio del mundo, porque tú vas andando por la calle y prácticamente no reconoces ninguna marca, o sea, a nivel de comercial, digo ahora en este caso. Son todo marcas, prácticamente todo marcas coreanas, con unos conceptos muy trabajados, con una estética muy trabajada, entonces es muy interesante a nivel visual y pues, para nuestro trabajo. Y luego también hay una parte de contraste, de cultura, mega modernidad y mega tradición que también vale mucho la pena. Pero este tipo de shocks nos inspira. Iba a añadir también toda la parte de estética. Nos gusta mucho esa línea delgada entre lo que es horrible y lo que es precioso, ¿no? Ese lugar que dices, ostras, esto es tan hortera, pero es tan bonito, es tan de verdad. Ese lugar que esto, por ejemplo, a nivel cine, a nosotras nos gusta mucho Paolo Sorrentino, por ejemplo, en la Gran Belleza, esto sucede. Tú ves una Roma que dices, a ver, esto no se coge por ningún lugar y lo puedes criticar y lo puedes juzgar, pero luego es la gran belleza, es lo que oculta pues la estética pura y también lo que cada uno concibe como lo que le hace sentir pues, especial. Esto en The Foyer nos gusta. No lo hortera, que quede claro, lo hortera no nos gusta. Hay una frase que la tenía aquí al principio que me encantó de una entrevista que os hicieron y que dices, yo creo que fuiste tú, Marta, que decías, que hablabas de disciplina y de humildad y decías que esas 2 cosas te permiten tener momentos de luz en zonas oscuras. Sí, porque... O sea, al final mi recorrido profesional ha requerido mucha humildad. Es decir, yo estudié y yo lo que quería era escribir. Entonces, pues, para escribir mis guiones, para escribir mis novelas, para desarrollar pues, mis series o mis universos, pues yo trabajé de camarera, de canguro, de azafata, de au pair, en una agencia de comunicación. O sea, he hecho muchísimos trabajos
y todos los hacía con muchísima humildad, porque cuando volví a mi casa, con mucha humildad me ponía a escribir y me pasaba horas y a mí nadie me pagaba para hacer esto ni nadie validaba mi creatividad. Entonces, todos esos momentos que para mí pedían muchísima disciplina, porque nadie me obligaba a hacerlo, pues ahora que tengo de Foyer lo miro y digo, es que eso era un momento de luz. Porque cuando yo dije, vale, ¿y ahora qué? Ahora yo quiero ser dueña de mi carrera. Volví ahí. Pero si no hubiera sido humilde ni disciplinada, algo no habría llegado. Y entonces, por eso yo siempre, y también con The Foyer, cuando las cosas están más complicadas, pues requiere más disciplina que nunca y más humildad. Sí, una gran verdad. Os voy a hacer luego ahora 3 preguntas ya para... Mira, ya estamos casi llegando al bueno, ahora sí, si hay alguna pregunta, damos un poco más de tiempo, pero 3 preguntas así más de curiosidad que siempre tengo yo, que me digáis un libro que os haya marcado, una persona a la que os admiréis y vuestra idea de felicidad. Libro. Empezamos por el libro. Libro. ¿Quieres que empiece yo? Sí. Libro, a mí hay un libro que recientemente me ha gustado mucho, que es el de Apegos feroces, de Vivian Gornick, que relata una parte de la relación con su madre, o sea, oscila entre la realidad y la ficción, y me gustó mucho porque me sentí muy identificada sobre todo con la parte de pensamiento como más íntimo, femenino, y estas relaciones pues madre e hija que a veces pueden ser complicadas en puntos pero que a la vez son tan enganchadas y fusionadas. Y ese libro me encantó y me marcó mucho. De hecho me acuerdo incluso el momento en el que lo acabé. Y yo voy a decir de Anaïs Nin, Henry y June, que creo que los diarios de Anaïs Nin son muy crudos y muy interesantes, pero aquí relata un triángulo, bueno, más que un triángulo, amoroso, y me encanta como una autora y como una mujer se atreve a mostrar sus sombras y su placer más salvaje con ese grado de literatura. Vale, este es el libro. La persona que os haya influido, una persona que admiréis, una persona que os haya influido mucho. Pues yo, mira, y le hago un homenaje, ya lo digo, pues Marta, voy a decir. Es Ay, una qué persona bonito. que... Ay, mira, es que me emociono, claro. Sí, le pasa, cuando dicen cosas bonitas se emociona. No, pero es verdad, es una persona que me ha influido mucho, tanto que pues hoy estoy aquí porque ella en un momento determinado pues me propuso formar parte de este proyecto que inicialmente había ideado ella. Me ha influido mucho porque, bueno, pues como hermana mayor, que una vez me dio un consejo muy importante, que lo voy a decir. Cuando era pequeña yo me dio un consejo un día muy importante, que fue cuando yo hice mi primer trabajo con ordenador. Y me estaba costando mucho y me dijo, Blanca, te voy a decir una cosa que tienes que llevar siempre encima, y es, siempre tienes que hacer las cosas lo máximo de bien que puedas, pero con el menor esfuerzo. Entonces yo... que vale. Y eso lo tuve grabado a fuego hasta hace poco, que le dije, esto me lo dijiste tú un día, y yo lo tomé como una verdad real. Pero y también porque ahora pues convivo con ella muchísimo más de lo que hacía antes, y porque en este proceso, pues como os decía antes, ¿no? Pues he podido aprender de ella muchas cosas que a mí me han servido también para desprenderme un poco de esa parte que a veces tengo como mucho más estructurada y que a veces va bien un poco de... de movimiento. Sí. Yo no me voy a copiar la respuesta, pero también admiro muchísimo a Blanca porque, claro, Blanca y yo nos llevamos casi 5 años y yo pues vi cómo nació y veo el recorrido vital que tiene y creo que es una persona muy resiliente, muy inteligente, pero a la vez yo me acuerdo de ella cuando era pequeña y siempre te miraba, y cuando tú le querías, o sea, querías que ella hiciera algo, tú ya sabías si ella iba a estar a favor o en contra, porque es una persona
que tiene mucha personalidad. Y entonces tú le decías, Blanca, haz esto, y te decía, no. Y este no nos ha conducido muy bien. Y para mí esto es algo muy importante. Y luego, una persona que nunca dio este consejo, pero nos fue muy bien, fue Miuccia Prada, que yo cuando vivía en Milán, estaba en Fondazione Prada, que es el museo que tienen ellos con su colección, y me encanta, ¿no?, ese lugar. Y entonces me fui a dormir y esa noche tuve un sueño. Yo no había creado de foyer aún ni nada, no lo había pensado. Y me apareció Miuccia Prada y me dijo, Marta, tienes que hacerlo todo, pero encontrar un foco. Y entonces, en gran parte de foyer viene de eso, de ese lugar donde todo se junta, pero luego en cada habitación hay un foco. Entonces, no la conozco de nada, me encantaría, pero es que me fue bien. Claro. Sí, sí. Muy bien. Y ya para acabar, ¿me decís vuestra idea de felicidad? La mía tiene que ver con estar conectada conmigo misma, con vivir una vida alineada con quien soy, con lo que me apetece hacer, no rendirme a las necesidades de los demás, ni a las convenciones de lo que tiene que ser, ni hacer lo que yo crea que me irá mejor para mí en cada momento. Muy bien. Para mí tiene que ver con la libertad. Yo cuando noto que tengo libertad es cuando tengo menos miedo y me permito más hacer lo que me llena y por lo tanto pues soy más feliz. Muy bien. Pues con esto Gracias. os doy las gracias. Yo no sé A si hay alguna vosotros. pregunta, A vosotras. alguien que tenga curiosidad por hacer alguna pregunta, algo que no hayamos preguntado. Gracias. 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 Muy bien.